que no lo vamos a hacer, que vamos a seguir quemando cubiertas, porque como ellos no cumplen con las resoluciones judiciales que nos tenían que haber pagado del 1 al 7, nosotros tampoco vamos a cumplir. No sé qué es lo que van a hacer, pero bueno, esperaremos. Nos dijeron que somos prioridad, le dijimos que no somos prioridad. Le dijimos que no somos prioridad y parece que el señor que dijo eso no vive acá, porque varios compañeros se lo retrucamos y les dimos fundamentos de por qué decíamos eso. Según los señores que nos hablaron, mañana la gobernadora firma un acuerdo y que seguramente mañana se hace la transferencia y que los jubilados seríamos los primeros en cobrar. Les pedimos que cobren todos los jubilados de la provincia y que nos den un cronograma de sueldos de aquí a fin de año y que también nos den la fecha de pago del aguinaldo. Nosotros, si no cumplen con todo lo que le pedimos recién, no nos vamos a ir, no importan las resoluciones judiciales o las órdenes de los jueces, soportaremos lo que venga, pero ya quedó en claro de que no estamos asustados, que estamos muy fuertes y que este es un reclamo justo. Les volvimos a repetir que hace 75 días que estamos afuera, que nadie se acercó a querer saber qué era lo que nos pasaba, que nunca hubo un comunicado oficial, que siempre hubo un total silencio de parte del gobierno, y el fundamento para estar acá fue que quizás estando acá la gobernadora nos veía y quizás estando adentro de la casa de gobierno nos podía ver un poquito más. Así que bueno, nosotros les agradecemos a ustedes que están de ese lado, que nos están acompañando, y nos seguimos quedando acá. Y no queremos que, ya le dijimos que no nos vuelvan a llamar a una reunión si es que no hay propuestas concretas, si no hay fechas de pago y si no hay algo efectivo. Así que lamentablemente el vocero del gobierno en este momento es Juanes. Le dijo una compañera que parece que no tenemos un gobierno, que tenemos un gobierno militar, porque los voceros son militares, son policías, que no hay gente del gobierno que salga a hablar o querer entrevistarse con nosotros. Así que bueno, eso es resumidamente lo que nos dijeron, y bueno, nosotros vamos a seguir estando acá. Veremos mañana si la gobernadora firma ese tan ansiado acuerdo con Nación, si se hacen las transferencias y si nos pagan los sueldos. Y que ojalá sucediera eso, después regularicen con todos nuestros compañeros activos. Pero es cuestión de seguir estando acá, peleándola. Y bueno, veremos qué es lo que nos va a pasar. ¿Sí? Eso sería todo. No ha llegado ninguna orden de desalojo. Simplemente la quema de cubiertas. Bueno, seguimos desde la campe de Casa de Gobierno en Santa Cruz. Acaba de hablar una jubilada representante de los Jubilados Unidos. Este es el acampe donde se encuentran también los docentes y varios compañeros trabajadores que se han acercado.
Normal, en cualquier lugar. Hay promesas del pago para el día de mañana, pero no es nada concreto. Del pago de lo que le deben a todos los jubilados están reclamando que le paguen a todos en fecha como venían cobrando hasta el año pasado. Los jubilados permanecen en casa de gobierno, ocupándola pacíficamente, hasta tanto no se les dé una respuesta, tanto la gobernadora no haga declaraciones al respecto de lo que están reclamando los trabajadores hoy en Santa Cruz. Una de las cosas que le iban a decir era esa. Sí, también salió algo en el diario de Nuevo Día. Ya dijimos a ver que no vamos a pagar nada. Ministerio de Seguridad Social estaba Para aquellos que quieran acercarse, estamos solicitando madera, agua, todo con lo que puedan colaborar en este acampe de los jubilados y los docentes en Santa Cruz.